¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Este es un video más de la saga de física y lo que vamos a ver hoy es movimiento rectilíneo uniformemente variado, alias MRV. Antes de empezar con los ejercicios, nosotros tenemos que manejar la teoría, las propiedades que engloba este movimiento, qué se puede hacer, qué es lo que pasa en este movimiento, qué fórmulas hay, ¿sí? Y vamos a empezar con eso. Primera teoría, ¿qué tipo de movimiento o qué tipo de trayectoria va a describir este movimiento, profe? Y este movimiento, así como el pasado, MRU, también describe una trayectoria rectilínea, o sea que los cuerpos se van a mover siempre en líneas rectas. Ok, siguiente característica. En todo movimiento, un ente importantísimo es la velocidad. ¿Cómo es la velocidad en este movimiento? Y de vuelta decimos, la velocidad es un vector, entonces hay que analizarle sus tres características: módulo, dirección y sentido. ¿Cómo es la velocidad en este movimiento? Ok, el módulo de la velocidad, o sea, el tamaño de la velocidad. ¿Cómo es en el MRV? Y tiene un tamaño variable o un módulo variable. ¿Qué quiere decir eso? Que un cuerpo, por ejemplo, al comienzo puede estar con 10 metros por segundo y después acelerar y que tenga 15 metros por segundo. El módulo en el MRV de la velocidad es variable. Siguiente, sentido. En el MRU nosotros vimos que todo lo que se mueve hacia la derecha hasta el fin de los días tiene que irse a la derecha, y hacia la izquierda hasta el fin de los días tiene que irse hacia la izquierda. En este movimiento no pasa eso. Los móviles pueden irse a la derecha, después cambiar de parecer e irse a la izquierda. El sentido en este movimiento es variable también. Dirección. La dirección en este movimiento, o para que recuerdes, la dirección era el ángulo que formaba mi móvil con una determinada referencia. La dirección en este movimiento sigue permaneciendo constante, así como en el MRU. ¿Qué quiere decir eso? Que si un móvil empezó con 30 grados formado con la horizontal, hasta el fin de los días tiene que formar 30 grados. No es que a mitad de movimiento puede cambiar de parecer y cambiar su inclinación, cambiar su dirección por 20 grados, por ejemplo. Eso no puede pasar. La dirección siempre es constante. Siguiente, otro ente importantísimo en el movimiento es la aceleración, ¿verdad? ¿Cuánto será que vale la aceleración en este movimiento? Y la aceleración se dice que es constante pero distinta de cero. ¿Qué significa aceleración constante distinta de cero? Que siempre va a valer algo, pero ese algo no puede ser cero. O sea que si yo empecé mi movimiento con una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado, hasta el final del movimiento yo voy a tener esa aceleración. ¿Está bien? Seguimos. Nosotros dijimos en el video pasado de MRU que siempre hay una frase que describe el movimiento. ¿Cuál es la frasecita que describe el MRV? Y la frase es: la variación de velocidad es la misma en mismos intervalos de tiempo. Siguiente punto. ¿Qué tipos de movimientos puede existir en este MRV? Y puede haber dos tipos de movimientos, se puede clasificar de dos maneras distintas. La primera manera es analizando solamente el signo de la velocidad. Si la velocidad es positiva, yo tengo un movimiento progresivo, y si la velocidad es negativa, tengo un movimiento regresivo. Ahora, otra clasificación es teniendo en cuenta dos magnitudes: aceleración y velocidad. El movimiento puede ser acelerado o retardado. Ahora, ¿de qué depende de que sea acelerado? Depende de los signos de la velocidad y de la aceleración. Yo voy a tener un movimiento acelerado si velocidad y aceleración tienen el mismo signo. Ojito con eso. Significa que si la velocidad es positiva y la aceleración es positiva, entonces yo voy a tener acelerado. Pero si velocidad es negativa y aceleración es negativa, también va a ser acelerado. ¿Está bien? Ahora, retardado. Y es lo contrario. Cuando yo tengo signos contrarios, entonces es retardado. Si velocidad es positiva y aceleración negativa, retardado, porque son signos contrarios. Y velocidad negativa y aceleración positiva, también es retardado. ¿Está bien? Para ver si es acelerado o retardado, tenés que analizar los dos. Los dos son importantes para determinar este movimiento. Lo siguiente que tenemos que saber son las herramientas o las fórmulas que nosotros tenemos que manejar para resolver los ejercicios. Y a diferencia del video pasado de MRU, en este movimiento hay más fórmulas. Hay 3 fórmulas, ¿sí? Y vamos a ver otras más en caída libre. La primera es ecuación de posición en función al tiempo.
la fórmula de la vida de la posición de cualquier móvil en este movimiento. ¿Y cómo es esa fórmula? La ecuación es de esta forma. Espacio final representa la S mayúscula. S sub 0 significa posición inicial o espacio inicial. V sub 0 significa velocidad inicial. La A significa aceleración y obviamente las T representan el tiempo. Ahora, así como en el MRU, acá hay ciertas variables que no se reemplazan. Para que entiendas un poco mejor te voy a poner una ecuación de posición en función al tiempo de un móvil. Si te recordás del video de movimiento rectilíneo uniforme, nosotros decíamos que la posición final no se reemplazaba y los tiempos tampoco se reemplazaban. Ahora, más adelante vamos a profundizar en cada uno de los términos de esta ecuación en los ejemplos que vamos a hacer, ¿sí? Mientras tanto vamos a dejarle así. Lo que tenés que saber es que en la ecuación de posición en función al tiempo, el espacio final y los tiempos se dejan con sus letras, ¿sí? Solo lo demás se reemplaza. La siguiente fórmula que tenemos que manejar es de velocidad en función al tiempo. También se le dice ecuación horaria de las velocidades. ¿Y cómo es esa fórmula? Ok, la siguiente fórmula es esta de acá, donde la V corta significa velocidad final, V sub 0 significa velocidad inicial, la A es aceleración y obviamente T es el tiempo. Esta es otra fórmula que podemos usar en este movimiento. ¿Cómo sería un ejemplo de esta fórmula aplicada en un ejercicio? Sería de esta clase. Si te fijas, en esta ecuación de acá, se volvieron a reemplazar ciertos términos y otros no. El tiempo no se suele reemplazar. Si te das cuenta, acá tampoco se reemplazaba el tiempo. Pero en este, ¿qué otra variable no se reemplazó? Fue la velocidad final. En este tipo de ecuaciones lo que se reemplaza son la velocidad inicial y la aceleración. ¿Está bien? Ahora, la última ecuación que nos va a servir es la ecuación de Torricelli. ¿Esta cómo es? Esta es la ecuación de Torricelli. ¿Y cuáles son sus términos? El primero es velocidad final al cuadrado. Esto es velocidad inicial al cuadrado. Obviamente que la A viene a ser aceleración, pero este término es nuevo. Delta espacio se lee. Y es espacio recorrido, ¿sí? Entonces, estas son las tres fórmulas que vos tenés que usar para este movimiento. Ahora te voy a poner una guía más o menos de posibles enunciados y de en qué casos algunas fórmulas conviene plantear y por qué. ¿Está bien? Ok, ahora seguramente tenés preguntas de cómo aplicar esa teoría o cómo pueden ser los ejercicios que te pueden venir en este movimiento. Entonces te hice una pequeña guía para que veas los posibles enunciados y qué tenés que plantear frente a esos enunciados. Bueno, primeramente, en todo ejercicio de cinemática, ya sea MRU o MRV, vos tenés que hacer estos dos puntos antes de analizar cualquier enunciado. Primero tenés que elegir el origen de las posiciones del sistema. Es decir, bueno, en este punto yo digo que acá va a estar el 0, ¿sí? Y segundo, es que si tenés 50 cuerpos que vas a analizar o si tenés un solo cuerpo que vas a analizar, tenés que sacar la ecuación de la posición de ese cuerpo. Antes de hacer nada, tenés que hacer estos dos. Elegís tu 0 y sacás tu ecuación de posición. ¿Está bien? Ahora que terminamos con esos dos puntos que son claves, ahora sí podemos ver los posibles enunciados que te pueden venir. El primer enunciado es el instante en que el móvil pasa por el origen. Ahí es súper sencillo lo que tenés que hacer. Lo único que vos tenés que hacer es plantear esto. Tenés que igualar la ecuación de posición en función al tiempo del cuerpo a 0. ¿Por qué? Porque ahí vos le estás pidiendo a la física: bueno, quiero que la posición de este cuerpo que yo estoy analizando sea 0. Contame cuándo pasa eso. ¿Está bien? Siguiente. El instante en que dos móviles se encuentran. Ahí vos tenés que plantear esto. ¿Y qué es lo que tenés que plantear? Tenés que hallar la ecuación de posición de uno, hallar la ecuación de posición del otro e igualar. Ahora, ¿por qué es eso, profe? Y bueno, porque ¿qué significa que dos móviles se encontraron o que dos móviles se chocaron? ¿Qué tiene que pasar para que dos móviles choquen? Y ambos móviles tienen que estar en la misma posición. Entonces, ¿qué yo le pregunto a la física o qué yo le pido a la física? Física, yo quiero que me digas en qué momento ambas posiciones de los dos cuerpos están en el mismo lugar. Cuando
posición de A y B son iguales. Por eso planteamos esto. Siguiente, tercero. Instante en que dos móviles están a una determinada distancia. Acá vos podés plantear dos cosas. Podés plantear ecuación de las posiciones de A menos ecuación de las posiciones de B igualado a esa distancia que te dice. O puedes plantear al revés la resta. SB menos SA igual a la distancia. Estos dos puntos, hay un ejemplo bien práctico en el video de movimiento rectilíneo uniforme. Te recomiendo que veas si es que no viste todavía. De cómo se usan estos dos ejemplos de acá. ¿Sí? Siguiente. Otro enunciado que te puede pedir es posición a los n segundos. Por ejemplo, posición a los 7 segundos. Bueno, y acá te va a parecer un poquitito raro este símbolo, pero no te asustes. Lo único que significa S y entre paréntesis la n es que dentro de la ecuación de posición tenés que reemplazar en el tiempo el número que te dice ahí. Te voy a poner un ejemplo. Entonces, ¿cómo sería eso? Si me dice, por ejemplo, posición a los 2 segundos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer es meter este 2 en todos los lugares en donde está la T y me va a quedar así. Me queda así y lo único que tengo que hacer es reemplazar en mi calculadora. Al acto de meter el número dentro de las T se les dice evaluar. Entonces, ¿qué significa esto? Significa dentro de la ecuación de posición, en todas las T que tiene esa ecuación, reemplazar el segundo que querés analizar. Y nada más. Siguiente punto. Espacio recorrido a los n segundos. En este caso lo que tenés que plantear es esto. Y es súper sencillo. Puedes plantear S de n menos el espacio inicial. Lo único que tenés que ver es que cuando vos restes no te quede negativo. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa esto de acá? Significa, si yo quiero el espacio recorrido a los n segundos, lo que tengo que hacer es meter ese segundo n dentro de la ecuación de posición, igualito que este. Solamente que tengo que hacer un paso extra. Tengo que restarle sin falta con la posición inicial del cuerpo. Entonces, meto ese segundo dentro de todas las T y a ese resultado le saco el espacio inicial. Así es. Igual vamos a hacer ejemplos para que veas cómo funcionan estos puntos de acá. Ahora, el último punto es espacio recorrido en el n segundo. ¿Sí? No es lo mismo a los que en el n segundo. ¿Sí? ¿Cómo se plantea esto? Bueno, lo que tenés que hacer acá es meter la n, o sea, meter el segundo que querés dentro de la ecuación de posición de tu cuerpo y después tenés que restar con un segundo menos del segundo que te pedía el problema. Ahí te vas a quedar un poquito confundido. Entonces vamos a pasar a números. Suponete que el problema te pide el espacio recorrido en el 9º segundo. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Este segundo 9 tenés que meter en la ecuación de la posición, ¿sí? Y tenés que restar con un segundo anterior. Entonces, si es en el 9, yo pongo que tengo que restar con el 8. Si es que me llegase a decir en el 5º segundo, entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que meter el 5 en mi ecuación de posición y hallar cuánto sale eso y restarle un segundo menos. O sea, restarle con el segundo 4. Entonces, hallo cuánto me moví en el 5 y hallo cuánto me moví en el cuarto o en un segundo menos y ahí resto. Como te digo, igual vamos a hacer ejemplos sobre esto. El último punto. El instante en que el móvil cambia de sentido. Ese también puede ser otro enunciado que tengas. Y en estos casos lo que se hace o se plantea es esto. Lo que tenés que plantear es la ecuación de velocidad en función al tiempo e igualar a 0. ¿Por qué es esto? Imagínate la siguiente cosa. Imagínate que vos te subís en un auto que solamente tiene acelerador, freno y reversa. Y tampoco tenés volante. ¿Sí? Entonces vos te subís dentro de tu auto y puedes apretar acelerador, freno y reversa. Una vez que vas a apretar tu acelerador, te vas a ir hacia una dirección, te vas a ir hacia la derecha, por ejemplo. Si es que vos no tenés volante, ¿cómo crees que tenés que hacer para irte a la izquierda? Bueno, empezar a frenar, ¿verdad? Y tenés que esperar hasta quedarte quieto. Una vez que te quedas quieto, entonces apretar reversa y puedes retroceder de sentido. Entonces, más o menos así funciona el MRU. En este movimiento, para que los cuerpos cambien de sentido, tienen que haberse quedado quietos primero y ahí recién ellos pueden cambiar, al igual que nuestro auto.
Entonces, si quieres saber en qué instante los cuerpos cambian de sentido, entonces va a ser así. Eso básicamente serían todos los posibles planteos. Capaz mirando de forma general se te generan algunas dudas. Entonces por eso te hago este ejemplo para que veas cómo se va haciendo o cómo se usa esa guía que te puse recién. Bueno, vamos a empezar. Nuestro problema dice que tenemos un cuerpo, una pelotita, que tiene una velocidad inicial de 4 metros por segundo que se va hacia la derecha y la aceleración de la pelotita es de menos 1 metro por segundo al cuadrado. La pelotita inicialmente está en la posición de menos 3. A la derecha obviamente está el 0 y las demás distancias. Ok, ¿qué nosotros aprendimos? Antes de hacer cualquier cosa en un ejercicio de cinemática, tenemos que decir en dónde está nuestro 0 y tenemos que sacar la ecuación de posiciones de los cuerpos. En este problema ya es sencillo porque el problema luego ya nos pone nuestro 0, entonces ese punto ya está. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar la ecuación de posición de los cuerpos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, yo sé que la fórmula es posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más 1 medio aceleración por tiempo cuadrado. Entonces, lo único que tengo que hacer es empezar a rellenar, ¿verdad? ¿En dónde estaba el cuerpo cuando empecé a analizar todo? Y bueno, el cuerpo estaba en menos 3, dice. Lo siguiente que tenés que reemplazar en tu ecuación es la velocidad inicial. ¿Qué velocidad inicial tiene el cuerpo? 4 metros por segundo. Ya sabemos que la T no se toca. Después, dice 1 medio de la aceleración. ¿Pero cuánto vale la aceleración? La aceleración vale menos 1. Entonces, va a quedar de esta forma. Si es que yo opero, me va a quedar así. ¿Está bien? Entonces ya tengo la ecuación de posiciones de mi cuerpo. Ahora que ya tengo mi 0 y ya tengo la ecuación de posiciones de mi cuerpo, ya se me resolvió incluso la primera pregunta. Me dice, hallar la ecuación horaria de las posiciones y ya tengo. Ahora el siguiente. Hallar la ecuación de velocidad en función al tiempo. Bueno, la ecuación de velocidad en función al tiempo tiene esta estructura. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Dijimos que la velocidad final no se reemplaza, entonces va a quedar así. La velocidad inicial sí se reemplaza, era 4. Y la aceleración sabemos que es menos 1. Ahora, el tiempo, en este tampoco se reemplaza, se queda así. Entonces, estos dos puntos ya están. La ecuación horaria de las posiciones es este que está primero. Y la ecuación horaria de la velocidad es este que está segundo. ¿Sí? Ahora, vamos a complicar un poquito más. El siguiente punto que me pide mi problema es hallar el instante en que el móvil pasa por el origen. Por primera vez. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que si queremos que pase por el origen o si nuestro problema nos dice así, entonces tenemos que plantear eso, la ecuación de posición igualada a 0. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Igual a 0, ¿verdad? Y esto es una cuadrática que se va a resolver por la fórmula de Bhaskara. Si es que te acordás, la fórmula era así. En donde mi A va a ser menos 0,5, mi B va a ser 4 y mi C va a ser menos 3. Entonces, nos sale dos tiempos si es que usamos la fórmula de Bhaskara, 0,83 y 7,16. Acá te doy un tip para saber cuál de los dos elegir cuando ambos salen positivos. Si te dice que pase o te pide el instante en que pasa por primera vez el móvil por el origen, siempre tenés que elegir el tiempo menor, porque siempre lo que pasó por primera vez va a tener un tiempo más pequeño que lo que pasó por segunda vez. Lo que pasó por segunda vez, obviamente tuvo que haber pasado más tiempo. ¿Sí? Entonces ya está. El móvil pasó por primera vez a los 0,837. Y tiene sentido porque él tenía una velocidad de 4 luego. Entonces pasó, ¿verdad? Después la aceleración negativa le hizo retroceder otra vez. Y esa fue la segunda vez que pasó. El siguiente punto dice el instante en que el móvil cambia de sentido. Entonces nosotros sabemos que si un móvil cambia de sentido, nosotros tenemos que plantear en qué momento él se quedó quieto. Porque en ese momento que se quedó quieto, ahí va a cambiar de sentido. Entonces, eso se hace con la ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad era así. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que decir? La ecuación de velocidad igualar a 0. Entonces me va a quedar 0 igual a 4 menos t. Despejo mi tiempo, entonces se va a ir hacia la izquierda. A los 4 segundos el móvil cambia de sentido. Muy bien, siguiente punto.
El siguiente punto es posición a los 7 segundos. Si es que veo mi guía, posición a los n segundos es solamente reemplazar la n en todos los lugares donde hay t, dice la regla. Entonces eso voy a hacer. Y me queda que la posición del cuerpo a los 7 segundos es de 0,5 metros. ¿Sí? Siguiente punto. Me dice espacio recorrido a los 3 segundos. ¿Y qué dice mi guía? Si vos querés el espacio recorrido a los n segundos, tenés que meter ese segundo dentro de tu ecuación y restar con el espacio inicial. ¿Cómo sería eso? Bueno, hallo a los 3 segundos. A los 3 segundos va a ser menos 3 más 4 por 3 menos 0,5 por 3 al cuadrado. ¿Sí? Eso me va a salir. Eso me sale 4,5 metros. Y ahora lo que dice es restar con tu posición inicial. Restar de manera que te quede positiva esa resta. Entonces, mi posición inicial, ¿cuánto era? Mi posición inicial era menos 3. Entonces vas a restar, ¿verdad? S a los 3 segundos menos la posición inicial. Entonces va a ser 4,5 menos 3. Y esto va a quedar 7,5 metros. Entonces el espacio recorrido a los 3 segundos es de 7,5 metros. Último punto de este ejemplo. Me pide el espacio recorrido en el tercer segundo. Y nuestra guía dice lo siguiente. Si querés en un n segundo en específico, lo que tenés que hacer es meter ese segundo dentro de tu ecuación y restarle con un segundo menos a ese valor. Entonces, ¿cómo va a ser? Voy a hallar a los 3 segundos. ¿Sí? Pongo así para que te acuerdes nomás. Entonces va a ser los 3 más 4 por 3. Y hace rato luego nos salió que era 4,5 metros. Y ahora tengo que hallar en el segundo anterior. Y eso me sale 3 metros. Después que me dice mi regla. Resta el que querés menos el segundo anterior. Entonces va a ser 4,5 menos 3. Y ahí ya está ya. Ese es el espacio recorrido en el tercer segundo. Y ya está, ya salió. ¿Sí? Esto es un tipo de enunciado que te puede salir. Si querés puedes complementar con la clase de MRU que está también en el canal. Nos vemos en otro video.